capilaridad en un tubo. Para hablar de la capilaridad en un tubo debemos hablar primero de la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para disminuir su superficie por unidad de tiempo, donde esta depende de la fuerza de cohesión o fuerza intermolecular del líquido. Al lado derecho tenemos como ejemplo un insecto, donde este insecto puede caminar sobre el agua porque su peso no es suficiente para penetrar la superficie. Al lado izquierdo tenemos las fuerzas de cohesión o fuerzas intermoleculares que ocurren entre las moléculas que están entre la superficie de un líquido. Estas pequeñas esferas de color blanco son moléculas en la superficie y están interactuando entre ellas. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial y es la responsable de la capilaridad. En el siguiente diagrama vamos a imaginar un recipiente que tiene agua y que este recipiente está abierto a la atmósfera. Si introducimos un tubo fino de vidrio, vamos a ver inmediatamente que el nivel del líquido sube y va a subir hasta una altura h. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el líquido sube si va en sentido contrario a la fuerza de gravedad? Precisamente el líquido sube debido al fenómeno de capilaridad. Para poder hablar de fenómeno de capilaridad tenemos que hablar de dos fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. ¿Cuál es la fuerza de adhesión? Vamos a mirar el siguiente diagrama. La fuerza de adhesión es la fuerza que ocurre entre las moléculas que están pegadas a la superficie del tubo y las moléculas del tubo o del sólido. Son las fuerzas que están interactuando entre estas moléculas y el sólido. La fuerza de cohesión son las fuerzas que ocurren entre las moléculas que están alejadas del tubo o de la superficie sólida. En dependencia de cuál es la fuerza que predomina, es lo que va a determinar que el líquido suba o baja dentro del tubo. En el caso del agua y de la mayoría de los líquidos, el nivel sube dentro del tubo. ¿Y por qué sube? Porque la fuerza de adhesión predomina, o es mayor que la fuerza de cohesión. Es decir, las fuerzas entre estas moléculas pegadas a la superficie de la superficie del sólido son tan grandes que hace que el líquido suba empujándolo hacia arriba. ¿Y hasta dónde sube? Hasta donde se alcance un equilibrio entre la fuerza de adhesión y cohesión y además el peso del líquido o fuerza de gravedad. En el caso del agua, como lo podemos ver al lado izquierdo, su adhesión es mayor y su cohesión es menor. Por eso el líquido sube. En el caso del mercurio, como lo vemos al lado derecho, su adhesión es menor y su cohesión es mayor. Por tanto, el líquido baja. En el agua vemos un menisco cóncavo donde la altura es mayor. En el mercurio vemos un menisco convexo donde la altura es menor. Tenemos un ejemplo de capilaridad. De hecho, en las plantas el xilema es el conducto encargado de subir agua y minerales por la capilaridad y distribuirla hacia arriba todas las partes de la planta, incluyendo las hojas que están más arriba. Como vemos en el siguiente diagrama, este es un caso típico de líquidos donde suben dentro del capilar, como en el caso del agua, donde esta altura está en dependencia del radio del tubo, es decir, entre más fino sea el tubo, mayor es la altura. En el segundo diagrama tenemos un líquido que moja el tubo, es decir, que sube dentro del capilar en el caso del agua, donde se produce un menisco cóncavo y el ángulo de la superficie del tubo y la tangente del menisco da un ángulo siempre menor a 90 grados. Por el contrario, en los líquidos donde el líquido evita el tubo, es decir, la altura es por debajo del nivel del líquido, del recipiente, el ángulo que se va a formar entre la tangente y la superficie siempre va a ser mayor a 90 grados, donde vemos un menisco convexo. Para calcular la altura, si tenemos un recipiente y en él introducimos un tubo, ¿cuán lejos llega el líquido dentro del tubo? El líquido va a subir hasta un punto donde las fuerzas de adhesión entre la superficie y las moléculas van a ser igual a la fuerza de cohesión entre estas moléculas y el peso del líquido. Vamos a llamar a FA fuerza hacia arriba y FG fuerza de gravedad, donde la fuerza A y la fuerza G
van a ser iguales. Donde la fuerza A está relacionada 2 veces pi por la tensión superficial por el radio del tubo por el coseno del ángulo. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Donde Fg, que es nuestra fuerza de gravedad, está relacionada con la masa por la gravedad. Donde la masa es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Donde el volumen es igual a la densidad pi por r al cuadrado por h por g. Donde tenemos estas dos ecuaciones y las vamos a igualar y cancelar signos iguales. Donde tendremos como resultados la altura. Donde la altura va a ser igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre la densidad por la gravedad por el radio. Donde esta nos va a permitir determinar la altura a la que sube el agua. Tenemos como ejemplo el agua, donde sabemos que el agua tiene una tensión superficial de 0,0728 newtons por metro y tiene un ángulo de 20 grados, donde tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico y sabemos que la gravedad es igual a 9,81. Bueno, reemplazamos los valores y hallamos la altura, pero entonces vamos a variar su ángulo, vamos a variar su radio, donde el radio para nuestro primer caso va a ser de 2 centímetros y luego lo pasamos a milímetros. Al repasarlo en la ecuación, la altura nos va a dar 0,7 milímetros. En el caso 2, al variar nuevamente el radio de 0,2, nos va a dar una altura de 70 milímetros, donde podemos ver que entre menor sea el radio del tubo, vamos a obtener una mayor altura. Gracias. Ahora vamos a realizar un pequeño experimento para tener más claro lo que es capilaridad. Entonces cogemos 3 tubos capilares de diferente diámetro. Como podemos ver, este es más grande, tiene un diámetro mayor, este es un diámetro medio y este es un diámetro más pequeño, en el cual vamos a introducir entonces, primero vamos a introducir el tubo más grande, donde podemos ver que la altura del agua no es muy grande. Al introducir el segundo tubo, tiene un diámetro medio, vemos como el agua sube un poco más. Al introducir el más pequeño, vemos como la altura es mayor. Por tanto, sabemos que entre el tubo capilar tenga un diámetro menor, va a tener una altura mucho mayor. Gracias.